todo su poder. Esas palabras vienen en Colosenses, textualmente así, Colosenses 2, en el versículo 10. Dice más, pero parte de ese versículo son estas palabras, para que en Cristo, la iglesia, o sea, tú y yo, podamos experimentar todo su poder, todo el poder de Dios, experimentarlo. Hoy hoy experimentamos muchas situaciones. A veces experimentamos buenos momentos, a veces no tan buenos, pero siempre estamos experimentando en nuestras vidas. ¿Qué más especial que podamos experimentar ese poder de Dios? Fíjate, experimentar todo su poder. Ahora, ya el miércoles pasado hablamos de esto, experimentar su poder en la gratitud. Ahora vamos a hablar de otros aspectos, siempre enfocado en experimentar ese poder de Dios en Cristo. Experimentarlo en la redención. Acá en Colosenses 1, en la versión Reina Valera 1960, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Experimentar todo ese poder en nuestras vidas a través de la redención. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estábamos lejos de Dios, apartados. ¿Por qué? Dice la Escritura: por las malas obras, por las cosas malas que hacíamos. Y para eso, pues basta, ¿no? Pensar un poco cómo era mi vida antes de ser un discípulo, antes de estudiar la Biblia, antes de conocer la voluntad de Dios. Hacíamos cosas malas. Y nuestro destino, por esa actitud, por esa forma de ser, ¿cuál era? Pues la muerte espiritual, porque lo que hace el pecado es apartarnos de Dios, separarnos de Dios, estar en una oscuridad. Y eso era lo que hacíamos. Pero gracias a la redención, esa redención es gracias a Cristo, gracias a su sangre, gracias a que Él se entregó en ese madero para pagar la ira de Dios, lo que a nosotros nos tocaba por nuestros pecados, por esas cosas malas. Cristo lo tomó. Y eso puede parecer, tal vez, ¿no?, como cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Imagínate ese hecho. Primero, tú y yo, con ese estilo de vida, que quizá, más bien, ¿no?, en mi caso, yo así lo creo, que si los hermanos, que si alguien no me hubiese invitado a la iglesia, que si alguien no se hubiese dado el tiempo para abrir la Biblia conmigo, para enseñarme la Biblia, para enseñarme esa voluntad de Dios, yo seguiría haciendo lo mismo. Yo seguiría pecando y seguiría de mal en peor. ¿Por qué te lo digo? Porque esa era mi vida. Porque yo no creía en una vida diferente. Yo no creía que había algo diferente. Ese era lo que yo veía y lo que pensaba: esto es normal. Es normal drogarse, es normal emborracharse, es normal decir groserías, es normal decir mentiras.
pero a través de la redención, y te digo, podría pensarse cualquier cosa. Y hoy mucha gente así vive, y hoy mucha gente cree que eso es la vida, y hoy mucha gente cree que es normal. Y cuando nosotros vemos esto, ¿no?, experimentar el poder de Dios, es porque realmente es poderoso. ¿Por qué? Porque hay gente que muere pensándolo así, pensando que así es la vida. Y entonces esa redención sí es la muestra, parte de la muestra de que cada uno de nosotros experimentemos todo su poder. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Por eso te hablo de mi vida. Puedes pensar en tu vida y tienes tu historia, tu propia historia. Yo llegué a los 19 años, pero hay quien llegó más grande. Yo llegué soltero, pero hay quien llegó casado y sabe su vida, sabe cómo era su matrimonio, sabe cuál era su andar. ¿Y crees que el que tú cambies, el que tú conozcas esa redención es cualquier cosa? ¿Crees que el hecho de que tú estés aquí es cualquier cosa? ¿Crees que el que tú estés conociendo este mensaje es cualquier cosa? Es parte del poder de Dios. Es algo muy poderoso, es algo muy grande. Y lo más grande es lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Él, no solamente podemos decir, hay gente que muere, ¿verdad? Como dice la Escritura, es fácil, dice, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otro. Dice, aunque tal vez alguien lo haga por alguien que le haya hecho un gran bien. Sí puede haber personas, ¿verdad?, que porque les han hecho un gran bien, se siente agradecido con alguien, esté dispuesto a morir por esa persona. Y sí lo hemos visto, gente que porque se sienten agradecidos con alguien, se entregan y mueren. ¿Cómo te explicas esas personas, verdad?, que dan su vida por un líder, por una persona? Sí lo entregan. Pero el caso de Jesús, ¿por qué lo hizo? Porque le hicimos un gran bien, porque fue increíble en nuestras vidas, porque fuimos personas tan honestas, tan rectas, tan espirituales. No hicimos ningún bien, al contrario, éramos enemigos. ¿Por qué? Dice la Escritura, por nuestra forma de vida. Entonces eso es experimentar el poder de Dios. ¿Por qué Él se entregó cuando éramos sus enemigos? Cuando vivíamos como sus enemigos. Entonces, la cruz, la redención, hoy es poderoso. Es algo, nada más, por favor, ahí poner, renovar aquí, ¿no?, por favor. Y acá va a aparecer otra. A ver, dale por favor otra vez clic. La flechita, por favor, de la compu donde están las flechitas, a ver si por ahí se puede, más abajo. A ver, de acá. Es poderosa la redención, la valoramos, la apreciamos, lo que Dios ha hecho, que tu vida no es la misma. Si hay necesidades, si hay cosas que cambiar, si hay cosas por arrepentirnos, pero ha sido, gracias a Dios, en ese llamado, un antes y un después, algo muy diferente. Es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Experimentar todo su poder por el poder del mensaje. Fíjate lo que dice también aquí en Colosenses, ahora del 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual
fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí Pablo está hablando de su ministerio. Él fue enviado a los gentiles y la mayoría de lo que leemos es precisamente eso, de lo que él está, de su convicción y de su trabajo. A grandes rasgos, el poder llegar a esos gentiles que somos tú y yo, y poder ser transformados por el mensaje, poder, como dice ahí, que amonestar a todo hombre con ese mensaje, y poder presentarnos delante de Dios como ese hombre, ¿no? Esa ofrenda, ese hombre, esa mujer convertida. Ese era su trabajo. Y parte, ¿no?, de experimentar todo su poder por ese poder del mensaje. ¿Quién era el poderoso? Pablo. Hoy, ese mensaje que hoy tú y yo tenemos, ¿de dónde venía el poder? ¿De Pablo? De Dios. ¿De su sabiduría? ¿De su conocimiento? ¿De su recorrido? ¿De su preparación? ¿De su estudio? ¿Ese era el poder de Pablo? Obvio no, venía del llamado que Dios le hizo, que Dios lo escogió, que Dios le dio ese ministerio, que Dios le dio su Espíritu Santo, y que hoy, a través de su escritura y a través del Espíritu hablando a través de su vida de Pablo, hoy ese mensaje ha llegado a nosotros, y ese mensaje es el que convierte a todo hombre, que ese es el mensaje que nos hace, que nos puede, por el cual podemos presentarnos ante Dios, ¿verdad? Hoy tú y yo podemos presentarnos ante Dios por ese mensaje. Antes, ¿qué se requería? Se necesitaba un sacerdote, se necesitaba todo un protocolo, se necesitaban esos sacrificios. No cualquiera. Ajá, sí. Pero ahora, gracias a Cristo, gracias a ese mensaje, que es experimentar ese poder de Dios, tú y yo tenemos esa oportunidad de presentarnos delante del Creador del cielo y de la tierra, de poder llevar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras situaciones al Creador del cielo y de la tierra. ¿Es cualquier cosa? Es algo poderoso, es algo en verdad que transforma nuestras vidas, es algo glorioso, y lo hemos experimentado. Lo experimentamos en la oración, lo experimentamos cuando leemos su palabra, lo experimentamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy está pasando? A través, ¿no? Es eso, ese poder de Dios hablando a nuestras vidas, ese poder de Dios animándonos, dándonos esperanza. Si necesitamos la reprensión, la tenemos, lo que necesitamos, lo que Dios quiera hablar. Pablo sabía que era precisamente Dios, su Espíritu, el que le acompañaba, y ese mensaje llegó a tantos lugares. Ahora llegó a Oaxaca. Amén. Hoy no, ese es el mismo mensaje de Cristo, y hoy tú y yo lo estamos escuchando, y más personas lo van a escuchar, experimentar todo su poder. ¿Cómo nos sentimos cuando no escuchamos la palabra?
cómo nos debilitamos, estamos desnutridos espiritualmente hablando, estamos desanimados, pero escuchamos la palabra y aunque nos duela, aunque nos confronte, tu vida, mi vida no es la misma. Sabemos que son palabras de vida eterna, sabemos que nos va a ayudar, que va a ser lo mejor. Y qué bueno que hoy tú y yo estemos aquí por eso, por ese alimento espiritual, para presentar nuestras vidas delante de Dios, poder tomar decisiones, poder pedir perdón, ¿verdad? Poder llenarnos de fe, llenarnos de esperanza y experimentar todo el poder de Dios en el poder del mensaje. Es muy poderoso. Y por último, experimentar todo su poder por el fruto que permanece. De esto ya habló Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hizo esa oración que encontramos en Juan 17? Cuando está orando por sus discípulos y cuando ora, ¿no? Porque ninguno se pierda. Dice, no solamente te oro por estos, sino por aquellos que van a creer al escuchar el mensaje de ellos. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo, ¿verdad? Esas generaciones que han estado recibiendo un mensaje, viviéndolo, transformando sus vidas y compartiéndolos con otros. Un mensaje, esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda, que permanezca ese mensaje, que permanezcan esos cambios, que sea un fruto permanente. Fíjate, versículo, aquí empezamos desde el 1 en Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Imagínate, te decía, Jesús oró por los que iban a creer, no estaba nuestro rostro. Sí estaban los rostros de los apóstoles, pero no los nuevos rostros. Aquí Pablo está haciendo lo mismo, está diciendo que él está luchando, ¿verdad?, por esas personas y también por los que nunca han visto su rostro. Obvio, ¿no? No sabemos si los vio, si no los vio, pero habían esos rostros. Recuerdo cuando llegó la misión aquí a Oaxaca y comparten los hermanos misioneros que oraban por esos nuevos. No conocían sus rostros, pero oraban por esos nuevos rostros que iban a llegar y llegaron esos nuevos rostros. ¿Verdad? Parte de eso están aquí. De ese equipo misionero, ¿quién quedó nada más? Mi esposa. Y todos los demás, bueno, algunos somos de importación, como Jorge y Cerita, mi caso, Anita también es de importación, pero de ahí la mayoría son esos rostros, ¿verdad?, que por los cuales se oraba, por los cuales se rogaba, se estudiaba, se pedía, y hoy estás aquí. Y ahí está, ¿no?, ese rostro. ¿Qué tan importante es tu vida? Pues ahí lo vemos, ahí está el resultado. Estás aquí y no vas a... si pasaras aquí al frente podrías expresar tantas cosas, ¿verdad?, como lo que nos compartió Ramón el miércoles pasado, cómo era su vida, cómo es su vida. Esos son esos nuevos rostros. Eso es lo que Dios hace, es el poder del mensaje. Es un mensaje que permanezca. Es un mensaje no para un tiempo, es para un mensaje para toda la vida y para esas nuevas generaciones, para esos nuevos rostros que alaben a Dios. Por eso luchaba este hombre, por eso entregaba su vida. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundado en acciones de gracia. Un llamado, no solamente, repito, a que ya me convertí, ya me bauticé, ya me dio Dios su Espíritu Santo, sino lo que dice la Escritura, arraigados, firmes en ese mensaje que escucharon. Puede haber situaciones que empezamos a aflojar el paso, donde las convicciones podemos ya no tener esas convicciones, donde ya no es tan importante, ¿verdad? Esas convicciones, esas enseñanzas, y donde ya podemos pensar, pues no pasa nada. Por eso hace un llamado, ¿no?, a ese mensaje que recibieron del Señor Jesucristo. Vivan de tal manera, un fruto que permanezca, algo no como llamarada de petate, como dicen por ahí, ¿no?, que ya ahorita me quiero acabar el mundo y me quiero evangelizar todo Oaxaca, y ya mañana ya no quiero orar, ¿no?, ya no quiero. Dice arraigados. Él es Pablo, ¿verdad?, como una persona escogida y llamada por Dios, dando ese ejemplo de entrega, y tú y yo como esos llamados de Dios, escogidos por Dios, aún llamados a la misma entrega, firmes, arraigados, edificados, confirmados en la fe. No es nada más como una parte, ¿no?, confirmados, ¿verdad? ¿Cómo es cuando tú confirmas algo? ¿Qué es confirmar algo? Pues es como asegurarlo, y lo vuelvo a asegurar. Oye, ¿vas a ir a la reunión? Sí voy, te confirmo que voy a ir. O sea, ya te dije que sí, y otra vez te vuelvo a decir que sí. Confirmados en la fe, algo sólido, algo, te digo, no light, no ligero, no para atrás, no, ahora sí, no, para adelante. Sí, te dije, a Jesús le dije que era mi Señor y mi Salvador. Cada uno de nosotros, antes de bautizarnos, dimos nuestra buena confesión. ¿Te acuerdas cuál fue? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Esa es tu fe. Confírmala. ¿Qué quiere decir? Lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir confirmado. No atrás. Ya no es tanto mi Señor, ya no es tanto mi Salvador. No, sí es mi Señor y mi Salvador. ¿Y lo es? ¿Para cuánto tiempo? Para toda la vida. Así como habéis sido enseñados, cada uno de nosotros fue enseñado así. Y abundando, dice, en acción de gracias. Un hombre, una mujer agradecido. Imagínate, ¿no?, lo que nos compartieron en la ofrenda. Abraham, yendo a una guerra, a un combate, ganando, teniendo una victoria, y de frente teniendo a ese sumo sacerdote, Melquisedec, y dándole el 10% de la victoria, de lo que había dado aquí. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se sentía después de una victoria? Pues obvio, agradecido, entendiendo que había tenido una victoria y lo menos que podía hacer era llevar ese 10%. No solo eso, podía ver en este hombre una autoridad, podía ver a alguien especial. Obvio, la Escritura no dice exactamente, pero se entiende, ¿verdad?, que él tenía ese respeto a las cosas de Dios, esa admiración a las cosas de Dios. Confirmado, caminando, no solamente ya me dio la victoria, ya fui, ya gané, y no, ya gané, ya me dio, yo busco la forma de agradecer. Así nuestras vidas, con esa abundando en acción de gracias, un hombre generoso, un hombre agradecido, un hombre
dándole, ¿no?, ese honor y ese respeto, podemos decir, a esa autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? ¿Quién es nuestro Señor? Jesús. ¿Por quién hacemos las cosas? ¿Por qué ir a compartir mañana? ¿Por qué dar un estudio? ¿Por qué ofrendar? ¿Por qué venir a mis reuniones? ¿Por qué ir? ¿Por qué arrepentirme? ¿Por qué? Dios ha dado la victoria. Dios nos ha bendecido. Dios ha sido muy generoso, muy abundante. Estamos por cumplir 21 años. Y han sido muchas victorias de Dios en nuestras vidas. Él siempre ha sido fiel en esos 21 años. Él no se ha quedado corto en esos 21 años. Él ha cumplido las oraciones, ha respondido a las oraciones, ha hecho cosas maravillosas. ¿Por qué entonces, repito, comprometerse? ¿Por qué dar? ¿Por qué entregar? Abundando en esas acciones de gracias. No solo decir gracias, sino acciones que muestren nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro caminar, esa confirmación, esa firmeza, esa edificación en Cristo, para experimentar todo su poder. ¿Para quién es este llamado? Para cada uno de nosotros. ¿Quién lo puede hacer? Dios en cada uno de nosotros. No son nuestras habilidades, es Dios. Y estamos viendo cosas muy especiales. Dios está, ¿no?, obrando. Pero ¿sabes qué es lo más especial? Dios ya lo está haciendo, ¿verdad? Ayer veíamos, son varios los amigos estudiando, tanto hombres como mujeres. El domingo Dios trajo 10 visitas. Trajo, por ahí decía Jorge, ¿quién nos trajo? Dios. Pero ¿sabes qué es lo más especial? Que tú y yo, cada uno sea parte de eso que Dios quiere hacer. ¿Cómo? Me acerco, saludo, me presento. ¿Cómo te llamas? No como, pues ahí ya vino y que se acerque, ¿no? No, yo me acerco, yo voy, me presento. ¿En qué te puedo ayudar? Una actitud donde se muestren esas acciones de gracias. No nos quedamos sentados, no estamos ahí ensimismados, no estamos, yo voy, abundando en acciones de gracias. Que cada uno de nosotros pueda ser parte. Que cuando vengan esos amigos, esas amigas, yo voy y yo me acerco. Que no tenga necesidad, oye, ¿puedes ir a platicar con el amigo? Oye, ¿te puedes acercar allá? Eso es abundando en acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo, generoso, y yo quiero mostrar mi gratitud a Dios a través de lo que yo puedo hacer por esa persona. Puedo orar por la persona, puedo verlo, puedo hacer una amistad, puedo mostrar mi amor, mi servicio. Que podamos ser esa iglesia que así cuando se acercan, no nada más unos cuantos, sino cada uno. Y si veo a mi hermano que anda por ahí, me lo traigo, vamos a ver a este amigo, oye, vamos a acercarnos. Y que juntos podamos abundar en esa acción de gracias para la gloria de Dios. Vamos, por favor, ya terminamos con el tiempo. Con el mensaje, pero va una pareja, por favor, para que ore específicamente por esto. Nuestro aniversario, esos frutos que permanezcan, esa firmeza, esa gratitud, esas ofrendas. Ramón quiere pasar, nos falta una mujer. Tere de Jesús, ¿podrías pasar? ¿Sí puedes? ¿Sí? Más o menos como por mucho unos 5 minutos, por favor. ¿Vale, Ramón?